Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana porque un domingo más el Señor nos ha permitido el poder estar aquí juntos para que podamos alabar y glorificar su nombre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Espero que estén listos ahí en casa para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y es el que venimos a alabar en esta mañana. Amén. El Señor es mi Rey, mi Dios. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace librar. Buenos días tengan todos, hermanos. Qué gozo el reunirnos en el poder del Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Haré lectura a dos diferentes pasajes. El primero será Mateo 5, del 43 al 48, y el segundo pasaje será Mateo 25, del 31 al 46. Daré lectura a la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 25, de los versos del 31 al 46. Y dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal es la regla fundamental que debe regir la conducta cristiana. Pero, ¿cómo se nos puede exigir amar? ¿Que acaso es tal cosa posible? ¿Se le puede a alguien exigir amar? ¿Acaso el amor no es algo espontáneo? ¿Cómo entonces se puede hacer del amor un mandamiento? ¿Por qué Dios nos dice que debemos amar? Amarás a tu prójimo. Es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Consideremos esto. Primero, nuestra mayor dificultad reside en que en el uso común calificamos de amor una gran variedad de cosas diferentes entre sí. Hablamos, por ejemplo, del amor entre esposos, del amor a la patria, del amor a los padres y a los hijos. Este afecto humano es natural y es espontáneo, como todas las emociones, pasiones y deseos de las personas. Pero, dado que Cristo hace del amor un mandamiento, está claro que debe referirse a algo más que un mero sentimiento, por legítimos que los sentimientos sean. Máxime cuando tenemos en cuenta que se nos ordena amar a nuestro prójimo, es decir, a todos los que nos resultan próximos, los compañeros de trabajo o de estudios, los vecinos, todos los que Dios ha puesto cerca de nosotros, y no solo a los que nos resultan simpáticos y agradables. Todos mis vecinos deben ser objeto de este amor. Pero, ¿en qué consiste entonces ese amor? Como tantas veces, para comprender el sentido que ese término tiene en los labios de Jesús, tenemos que ver lo que significa en la vida de Jesús. Es Jesucristo quien modela lo que es amar al prójimo. Él es nuestro modelo. Él lo modela con su vida. Él dijo:
en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Segundo, en Jesús el amor es primariamente una disposición firme de la voluntad. Uno decide amar. Esta voluntad, una vez está firme en esa dirección, entonces va dirigida a lograr el bien perdurable para los demás, el bien perdurable para tu prójimo. Nunca el amor en la Biblia se reduce a un mero sentimiento. Los incluye, pero el amor, según la Biblia, no puede reducirse a un mero sentimiento. Es siempre el amor un propósito. Y ahí es donde está el error o la equivocación de muchos. El amor, según la Biblia, no es un mero sentimiento, sino que el amor, según la Biblia, es siempre un propósito, una decisión concreta que uno toma y por lo tanto siempre se expresa en acciones. Amor que no se demuestra no es amor. Si alguien te dice que te ama, pero no lo demuestra, no te ama. Eso es lo que la Biblia nos enseña. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Juan 3:16. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo. 1 Juan 4:10. Tal es el hincapié capital de las enseñanzas de Jesús. Al samaritano se le alaba. Recuerdan la historia en los evangelios. Al samaritano se le alaba, pero no se le alaba por sus sentimientos. ¿Lo han notado? Se nos dice muy poco, pero sí se le alaba por la actitud que él tiene y por las acciones que hace. Aquí también se aplica, pues, la regla propuesta por nuestro Señor. Por sus frutos los conoceréis. El amor se conoce por sus frutos, por las obras que inspira, por las actitudes que promueve. Y lo mismo puede decirse de Cristo mismo, valga la redundancia. Es la revelación del amor de Dios que en Él no consistió tanto en nuevas enseñanzas que trajera Jesús como la nueva vida que trajo Jesús en su encarnación, en la persona de Jesucristo. Eso es lo que hizo la diferencia. No son en sí, pues, o no consiste tanto en lo que nos enseñó acerca del amor, sino en cómo modeló el amor en su vida al encarnarse en la persona de Jesucristo. 1 Juan 3, del 16 al 18, dice lo siguiente: en esto conocemos el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas cualquiera que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. 1 Juan 3, 16 al 18. Tercero, fijémonos en que Jesucristo siempre fue muy específico en su amor. Cuando habla del amor, no se refiere a un sentimiento, no se refiere a una emoción o sentimiento vago e indefinido que pueda uno sentir hacia toda la humanidad, sino Jesucristo siempre modeló una actitud concreta hacia personas definidas. Habla del amor a los padres, del amor a Dios, del amor a Él mismo, del amor al prójimo, del amor al enemigo, de su amor por sus discípulos. Cuando ama, Jesucristo ama a las personas que le necesitan, aún a las indeseables, a los pecadores notorios, a los despreciados de la sociedad, y en la culminación de su amor abraza a todas las personas por quienes muere. En la cruz del Calvario, Jesucristo mostró el amor de Dios
por todo el mundo, por todo el mundo. La cruz, por eso es que para nosotros se ha convertido no tanto en símbolo de muerte, lo cual lo fue, como en símbolo del amor de Dios, mostrado en el Calvario por todos nosotros. Juan 15:13 dice: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Su muerte, la muerte de Jesús, no es la del martirio, ni tampoco Él muere siendo el defensor de un ideal, ni tampoco Él sufre la muerte del héroe que muere por otros, al impulso de su valentía o de su respeto propio. La muerte de Jesucristo es la muerte del que ama con el amor de Dios, porque sin ese amor, su muerte no hubiera significado nada nuevo. Su muerte hubiera sido como cualquier otra en la humanidad, como cualquier otra. Pero su muerte, mis hermanos, es la muerte del que ama con el amor de Dios. 1 Corintios 13:3 dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. De modo que podemos afirmar que, según Jesús, el amor que no se expresa en acción no es amor verdadero. Así como la acción que no está inspirada en el amor verdadero no aprovecha para nada. Es un ruido, nada más. Un ruido. Las acciones que no son motivadas por el amor es un ruido. Cuarto, el mandamiento fundamental es el amor al prójimo. Jesús enseñó con su propia actitud que el prójimo es cualquiera que está en necesidad. Ese es el prójimo. Cualquiera que está en necesidad y a quien yo puedo ayudar. Ese es tu prójimo. El que está en necesidad y que yo puedo ayudar. No importa en qué categoría lo haya colocado la sociedad. No importa si despierta mi simpatía o si me resulta antipático. No son mis sentimientos los que determinan los límites de la obligación cristiana de amar. Cuando Jesús enseñó esto, era una nueva enseñanza. La antigua idea puede ser descrita como antes de que Cristo viniera. Cuando hablaban del amor, se hablaba del amor como, o podemos describirlo bien como poner en el centro de un círculo a una persona. Y dibujamos una serie de círculos a su alrededor, donde esta persona primero debe amar a los de su propia familia, después a los de su propia tribu, a los de su propia ciudad, después dedicar un poco de amor a los extraños y extranjeros, y finalmente, tal vez, hasta encuentre posible amar a su enemigo. Jesús dice, por el contrario, que en cualquier momento, cualquier persona puede convertirse en ese a quien debo mostrarme como su prójimo. Mi amor no es un sentimiento amable y general hacia todos los hombres. Es como que dijera Jesús, es obediencia. El amor del cristiano es un amor porque obedece a Dios. Y en esa obediencia amamos. Y cuando amamos, actuamos. Y si actuamos, es porque el amor nos movió. Si el amor no movió al cristiano para actuar, aquella acción es ruido. Quinto, de ahí que el mandamiento se extienda hasta amar al propio enemigo. Mateo 5, del 43 al 48. No se nos dice que debemos estimar al enemigo, por supuesto, como estimamos a nuestros amigos, sino que debemos hacerles el bien. Así que al enemigo no se le trata como que es el amigo. Con el afecto que un amigo tiene o que se le da, no se le da al enemigo. El afecto está o debe de ser dado, pues, para nuestros
amigos, a los que estimamos. Pero al enemigo debemos hacerle todo el bien que esté a nuestro alcance. Esta es la enseñanza de Jesús. Eso es lo revolucionario del amor del que nos habla Jesucristo, que debemos desear y hacer que todo obre para su bien, que todo lo que hagamos le beneficie. Esto no significa una actitud pasiva, resignada, sino completamente activa. Amar aún a los hijos no es cuestión de dar todos los gustos, sino hacer todo lo que redunde en bien del ser amado, lo que en alguna ocasión puede significar negar una petición al hijo que te pide algo o hasta oponerse al cumplimiento de su voluntad. La frase con que Jesús termina el pasaje recién citado es la siguiente: vosotros debéis ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Puede ser interpretada a la luz de lo que antecede, como no os detengáis en las cualidades o defectos de vuestros prójimos. Amadlos como Dios los ama, es decir, deseadles y hacedles lo que redunde para su bien más perdurable. O también pudiera ser, o pudiera entenderse como ser completamente redentores en vuestras relaciones con todos, así como vuestro Padre Celestial cuida de todos, sin distinción de personas. Sexto, conforme a la enseñanza de Cristo, especialmente la de Mateo 25, 31 y siguientes, el amor al prójimo es la forma en que se manifiesta el amor a Jesucristo. Una vez más, el amor al prójimo es la forma en que se manifiesta el amor que dices tener por Jesucristo. En ese caso, el prójimo es un representante de Cristo, que viene a nosotros en su nombre, para recabar de nosotros el amor y el servicio que le debemos a nuestro Señor. Así es como funciona esto. Por eso es que he venido diciendo y enseñando que cuando tú le rindes tu vida a Cristo, cuando tú le aceptas como Señor y Salvador, Él entra en tu corazón, pero no entra solo. Entra trayendo consigo a tu prójimo. Por esa razón es que no hay manera de mostrar el amor que le tenemos a Jesucristo a menos que mostremos amor a nuestro prójimo. Es la única manera. En el prójimo, mis hermanos, nos encontramos con Cristo, en el prójimo. Séptimo, este amor cristiano no puede ser objeto de reglamentaciones. Más aún, San Agustín pudo decir que la conducta cristiana consiste en amar y hacer lo que uno quiera. Porque si amas, siempre harás el bien. Se refería a una extraña hecatombe de normas y reglas que se operan a veces en una nueva vida. Ahora todo se mide según la nueva realidad que ha irrumpido. Es bueno simplemente aquello en que el prójimo se constituye en el centro de nuestra vida. Valores, virtudes, conocimientos, todo se relativiza. Por eso, el crucificado, Cristo, pudo decir que una prostituta está más cerca de Dios que el más escrupuloso religioso. Porque, dice el Señor, porque había amado mucho. Las cotizaciones se desordenan. La más acendrada virtud puesta al servicio de mi perfección cae al fondo de la lista, y el amor más simple, que aún no ha aprendido siquiera a proceder razonablemente, salta infinitamente por encima de cualquier arreglo de estos o cualquier supuesta virtud que ayudará a mi perfección. Todavía nos queda mucho por aprender. Ahora hay que iniciar la larga ruta por la que se aprende cómo servir al prójimo. Determinar sus verdaderas necesidades. Elegir entre la multitud de posibilidades. Hay que aprender dónde y en qué tarea puedo servir mejor. Esto es lo que se llama vocación.
Pero son solo las técnicas del amor. Lo básico es la orientación total. El universo se reorganiza ahora en torno a otro centro. Ya no el centro es mi yo, sino que ahora el centro de mi universo es mi prójimo. Es lo que el Evangelio dice. Es lo que afirma. Es lo que exige. Así como el horizonte religioso se ha reorganizado en torno de otro centro, en el centro del Dios que irrumpió en la historia de la humanidad al nacer en Belén y se convierte en Dios con nosotros. Él es el otro centro, el Dios que rompió la prisión en la que estábamos, la celda en la que estábamos, la rompió con la cruz del Calvario. Así ha nacido una gran libertad. Ya no hay que buscar afanosamente el soporte para asegurar mi vida, porque la preocupación por la seguridad desaparece. Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. Mis hermanos, ¿quién piensa en asegurarse la vida cuando la única vida verdadera se dio sobre la cruz del Calvario? Esa es la vida verdadera, la de Cristo. Mis hermanos, es difícil amar. Es difícil amar al prójimo. Es difícil amar a tus enemigos. Pero es lo que el Señor nos ha ordenado. Y habremos de hacerlo porque Él entró en nuestro corazón. Él hace posible esa clase de amor. Un amor que actúa. Un amor que no se queda en palabras, sino que actúa. Da a luz hechos que benefician a los demás. Porque ahora, mis hermanos, el centro del universo ya no eres tú ni soy yo. Ahora el centro del universo es el prójimo a quien debemos de ayudar. Aquellos que están desnudos, sedientos, hambrientos, enfermos, en la cárcel. Ese es nuestro centro. Y el otro centro, por supuesto, es el que nos impulsa a hacerlo. Jesucristo. Ese es el otro centro. Por esa razón es que continúo reafirmando, cuando Cristo entra en tu vida, no entra solo. Consigo trae al prójimo. Así que no lo olvides. En tu corazón, si eres cristiano, si eres creyente, en tu corazón vive Cristo. Pero también allí vive tu prójimo. Y no porque tú lo hayas metido, sino que porque Jesucristo lo trajo consigo. Es el invitado de Cristo. Mis hermanos, oremos para que esa clase de amor surja, crezca, se muestre a todos los que están a nuestro alrededor. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque en Jesucristo nos has mostrado tu amor. De manera patente, de manera concreta, nos mostraste tu amor en Cristo Jesús. Y Cristo mismo modeló tu amor en su vida. Y ahora Él demanda que nosotros vivamos de esa misma manera. Solamente tú puedes hacer posible esto. Nos ponemos en tus manos para que en tu misericordia y amor, tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos para poder ver en nuestro corazón no solo a Cristo a quien invitamos a entrar, sino que también a nuestro prójimo, quien Él trajo consigo. Gracias por escucharnos. Danos tu bendición. Te lo rogamos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Quiero animarles que sigamos adelante en estos momentos, pero sin olvidar que nosotros tenemos que seguir adorando a nuestro Señor, seguir cantando. Les animo que sigamos leyendo la Biblia, no se desanimen, ya pronto Dios nos hará que nos volvamos a reunir para alabar y glorificar el nombre del Señor. En el libro de Juan dice que Dios anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Y es cierto que no podemos estar juntos, pero no importa donde usted esté, donde yo esté, ahí podemos adorar el nombre del Señor. Así que les invito a que cantemos la alabanza que dice en espíritu y en verdad.